El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que se cancelará el contrato con la planta de Etileno 21, esto después de que se intentara llegar a un acuerdo con los dirigentes de esta planta para renegociar los acuerdos que fueron establecidos durante la administración panista de Felipe Calderón en el año 2006, porque precisamente en estos acuerdos que se establecieron, lo que ocasiona es que el elemento que se suministra, que es etano, es a un precio de pérdida. ¿Qué es un precio de pérdida? Que básicamente al valor al que se lo están otorgando a esta empresa es bastante inferior a lo que le cuesta a Pemex mandárselos a ellos, incluso de producirlo. Esto que genera a largo periodo de tiempo, que conforme va pasando estos suministros, va Pemex perdiendo. Incluso ya se ha mencionado que el mismo Pemex le ha dejado de suministrar este tipo de elementos, que le ha ocasionado multas al mismo Pemex por 2,000 millones de pesos. Ahora, un dato importante: si se cancela este contrato, muchos me van a decir que se tiene que resarcir el daño, que cuando se hacen referencia a eso es a que se tiene que pagar una cierta cantidad de dinero para cancelar los contratos. Pero aquí hay un dato muy importante. A lo mejor dirás, no, se va a perder mucho dinero, pero también el simple hecho de estarle suministrando etano a un precio de pérdida, porque los valores que se establecieron en esos contratos no son a los valores de mercado que se tienen en la actualidad, cada vez que le está suministrando está perdiendo. Entonces lo mejor que se puede hacer en este momento, si los dirigentes de la planta de Etileno 21 no quieren llegar a un acuerdo, porque ojo, aquí el mismo presidente intentó que se negociara y que se renegociaran este tipo de elementos de los acuerdos establecidos, para que, bueno, si se les suministra etano, sea un precio de mercado un poco más competitivo, pero que tampoco los dejen abajo. Esto es algo que yo considero que fue bueno, pero el problema de los dirigentes de esta planta de Etileno 21 es que se acostumbraron a que, bueno, hacían lo que ellos decían cuando ellos decidían, pero ahora que les tocó esta administración, que lo que está haciendo es decir, vamos a poner las cosas en orden, porque muchos de los contratos que fueron firmados en términos de energía fueron contratos que la verdad sí fueron muy leoninos, en donde los únicos que se vean beneficiados eran ciertas plantas determinadas, que, bueno, eran regularmente los que gobernaban ahí o que eran dueños de ellas, eran personas que a lo mejor tenían ciertas relaciones con políticos o personas importantes dentro de las administraciones pasadas. También un dato importante: ¿creen que esto se llegue a acabar el contrato? Es muy complicado. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Los mismos dirigentes de la planta dicen que no van a renegociar estos acuerdos que ya fueron firmados, donde precisamente Pemex está perdiendo, pero es probable que cambien su opinión, ya que están viendo que el presidente no está jugando en el tema de decir se va a cancelar el contrato y pues bueno, le van a tener que buscar ustedes por otra parte en el suministro. Y si ellos se ponen a analizar el tema de mercado, pues bueno, los que tienen la infraestructura para llevar el etano a esta planta, además de que pues son los que dan a precio relativamente más barato, es precisamente Pemex. Y ahora que si esta planta le dejan de suministrar, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, los que se van a ver más afectados no necesariamente va a significar que va a ser Pemex, sino que va a ser esta empresa. Además, otros personajes por ahí destacaron que este tipo de acciones puede llevar a un tema de problemas económicos, y en realidad sí puede llevar a ese tipo de problemas, algunos conflictos, pero si seguimos en la actualidad permitiendo que Pemex tenga contratos a pérdida, también eso va a producir que Pemex deje de ser competitivo, que incluso en la actualidad se está tratando de regresar a la competitividad que tenía Pemex anteriormente, porque bueno, en las administraciones, en el último periodo de gobierno de Felipe Calderón a la administración de Peña Nieto, lo que hubo fue prácticamente una caída, un declive donde ya Pemex no era absolutamente rentable, lo que veíamos era una completa decadencia. Por eso, y esto se dio en mayor parte al tipo de contratos que se fueron generando, y al igual que la corrupción que se permitía en esas administraciones. Ahora, según lo mencionado por ciertas personas, que les repito, es decir, que se va a afectar el término económico. No creo que llegue tan lejos de que se llegue a cancelar ya el contrato de golpe. Ahora, el mensaje que está mandando el gobierno federal a Etileno 21, a los dirigentes de esta planta, es que bueno, este gobierno no está jugando, y esta amenaza que se está haciendo, decir, ok, vamos a dejarle suministrar etano si es que no llegamos a un acuerdo, porque hay que destacar algo: el actual gobierno federal no está diciéndoles, no se te va a suministrar nada por gusto, sino que lo que se le está diciendo a esta planta es: permítenos modificar el tema de los acuerdos que fueron generados en las administraciones pasadas, para que precisamente Pemex no
pierda y bueno, que tú tampoco te veas afectada. El problema con esto es que ellos no quieren llegar a esos acuerdos porque, les repito, el precio al cual están vendiendo etano es a un precio muy barato, entonces que realmente no es competitivo, que lo único que genera son pérdidas. Por eso ellos no quieren renegociarlo, no van a ser tontos. Si ellos están ganando bastante dinero jodiendo a otra empresa, pues no lo van a dejar de hacer. Y recordemos que este contrato estaba establecido hasta el año 2030. Imagínense, hasta el año 2030 iban a seguirle suministrando a precio de pérdida. Por eso menciono que el hecho de que si se llega a cancelar el contrato en algún momento, porque estos no quieren llegar a un acuerdo, pues creo que sería más beneficioso que se termine pagando las cláusulas determinadas por cancelación de contrato, que Pemex siga suministrando este tipo de cosas hasta el año 2030, porque les repito, cada vez que suministra pierde cantidades bastante grandes, incluso en el tema de multas, porque ya la ha dejado de suministrar y no se debe necesariamente al tema de que no les quieren suministrar, sino que se necesita importar cierto tipo, el mismo gas etano desde otras partes, lo cual cuesta y eleva el precio de esta materia prima, vamos a decirlo así, para lo que estos necesitan realizar. Por eso es muy complicado también destacar que alguno de los dos lados diga que tenga la razón completa. No, por una parte, en el caso de los dirigentes de Tileno 21, pues dicen que este acuerdo se tiene que respetar porque fue firmado en la administración de Felipe Calderón y que bla bla bla. Y bueno, por la parte del gobierno actual dice que este tipo de acuerdos lo único que está generando pues es una completa violación y un acuerdo muy corrupto. Y sí lo es, por algo tan sencillo de que los precios que se están dando son a precio de regalo, que bueno, ninguna otra empresa se los va a suministrar porque no son tontos. Todas las empresas se supone que son creadas para obtener beneficios y no para que pues terminen quebrando mientras otra empresa se favorece de esa quiebra de esa empresa. Y es que eso, si nosotros lo terminamos juntando con las acciones que se fueron generando en las anteriores administraciones, nos permite ver ese tipo de cosas. Ahora, ¿se verían muy afectado el tema de la economía? A lo mejor habría por ahí ciertas afectaciones, pero no necesariamente implica que todo se va a venir abajo. Claro, la planta de Tileno 21 es una planta importante, pero eso no quiere decir que porque algo es importante y genera economía, vamos a permitirle que se generen actos de corrupción. Ese tipo de ideología que se tenía en el pasado, de que porque generaba economía se tenía que permitir actos ilegales o actos que no estaban autorizadas ante la ley, pues creo que se tiene que dejar de lado y se tiene que cambiar a los nuevos mecanismos en donde, bueno, si se genera economía se tiene que generar con las reglas que se establecen, que sean beneficiosas para la mayor cantidad de la población posible y no solamente para ciertos sectores, y sobre todo que no pongan en riesgo a Pemex, porque en la actualidad lo que se ha intentado, les repito, es recuperar a Pemex. Y cómo lo están haciendo, pues de alguna forma diciendo vamos a renegociar los contratos que se generaron en las anteriores administraciones, porque fueron contratos que mayormente fueron creados para que el suministro de ciertos elementos fuera a precios súper bajos, o sea, a precios ridículos, que lo único que hacían era que Pemex terminara perdiendo por cada uno de este tipo de cosas que estaba suministrando. Por eso creo que me parece una excelente noticia y esperemos a ver qué pasa. Si estos se siguen negando a decir no se va a renegociar, pues bueno, ahí tendrán las consecuencias de que pues aquí no se está buscando afectar a nadie, pero si ellos no quieren cooperar, a pesar de que se les está mostrando que se están causando afectaciones por este tipo de contrato, pues no quedaría de otra más que dejarlos fuera y a ver qué pasa, porque el tiempo que no van a estar operando no les va a salir. Se tienen que pagar ciertos insumos, se tienen que pagar a las personas y eso también cuesta caro. No van a ser tan tontos para esperarse a que llegue otra empresa que le diga nosotros te suministramos, y esa otra empresa no le va a suministrar al precio que le está suministrando Pemex. Por eso les comento que no le conviene a Tileno 21 que haga este tipo de cosas. Pero bueno, no me queda nada más que decir, más que si esto les agradó me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto y hasta la próxima.